Bueno, Hanzo, para que ubiquéis un poquito, es una agencia de diseño estratégico e ingeniería que está comprometida con una entrega de valor importante en todos los proyectos que hacemos y sobre todo con alta calidad, ¿no? Llevamos 10 años trabajando para clientes internacionales en proyectos internacionales y hay clientes pues, del tipo Standard Chartered, Vogue, Virgin, Air Europa, Inditex, vamos, hay un histórico largo y de clientes de España también. Yo os invito a que miréis un poquito la web después, hanzo.es, y veáis un poquito el tipo de proyectos que hacemos y la metodología que utilizamos, ¿vale? También hemos publicado hace poco un journey por estos 10 años, que un journey, un reel, pues, que la verdad es que queda muy chulo y se ve la calidad que nos gusta entregar, ¿vale? Somos un equipo remoto, aunque tenemos sedes en Barcelona y en Madrid, pero está establecido en remoto desde el principio. Es verdad que ahora del remoto se ha hablado mucho más, ¿no? Pero nosotros llevamos trabajando desde siempre porque parte de la base de Hanzo es la confianza y la flexibilidad pues, tanto con los clientes como con el equipo internamente, con lo cual esto nos ha permitido pues, acceder a talento de cualquier parte del mundo también, que eso pues, es muy práctico y está muy bien, la verdad, no sentirnos limitados. Para que me ubiquéis a mí, yo trabajo en diseño digital aproximadamente desde 2004, aunque estudié Bellas Artes, y bueno, he hecho un poquito de todo en diseño, porque empecé haciendo diseño gráfico, diseño editorial, empecé a colaborar con Hanzo en 2013 como interaction designer, pero en los últimos años he hecho un poquito de todo, he hecho gestión de proyectos, también interacción, he dirigido un poquito equipos de diseño y actualmente tengo un rol de design lead, pero vamos, que en mi historial, después de tantos años os podréis imaginar que he tocado un montón de palos, ¿vale? ¿Por qué quería hablar de la gestión de la información hoy si no es diseño en sí? Pues hay un montón de razones. Primero porque quería aportar algo que no se hable mucho por ahí, que yo creo que al final información sobre cómo hacer buen diseño hay muchísima y hay muchísimos diseñadores mejores que yo para hablar de ello. Pero esto es algo que impacta mucho en la calidad del servicio que tú ofreces a un cliente. Entonces, es importante tener en cuenta esta parte del contenido del proyecto para, primero, facilitarte tu vida y, segundo, facilitártela con el cliente durante un proceso. Cuando hablo de un proceso de un proyecto complejo, estoy hablando de un proyecto que dura un montón de meses, que tiene un equipo grande, a lo mejor de service design, de research, de diseño de interacción, de diseño visual, de UI y luego la parte de implementación. O sea, hablo de un proyecto de estos de varios meses o incluso un año, ¿no? Entonces, por eso es importante la gestión de la información en este tipo de proyectos. Si es un proyecto más pequeñito, pues a lo mejor no es necesario aplicar esto, ¿no? Pero en un proyecto grande, pues realmente se acaba convirtiendo en algo un poco pesado. Otra vez se me ha ido. Yo me he tomado para definir un poquito qué es esto de la gestión de la información, me he tomado prestada la definición de la arquitectura de información, porque tiene mucho que ver la disciplina de la arquitectura de información con este tema de estructurar la información en la parte de back office, ¿no? Y lo que he redactado es que es la estructuración y organización necesaria de la información compartida en un proyecto de diseño con el fin de facilitar su uso y encontrabilidad para todos los implicados durante el proceso. ¿Por qué? Por esto que vengo contando, ¿no? O sea, al final, cuando manejas mucha información, entran muchas personas en un proyecto, muchas veces se va perdiendo o se acaba olvidando o pues esto está documentado, pero está documentado en un sitio y no en otro, en fin, la idea es, si organizas y estructuras esta información de forma que es fácilmente consultar, eso es fácil consultarla, perdón, pues puedes eficientar mucho el proceso, ¿vale? Problemáticas que he identificado con este tema de la gestión de la información. Pues por un lado, que el cliente no tiene esta documentación operativa. Te sorprende clientes que tienen un montón de años con sistemas súper desarrollados y que no tienen cosas documentadas, con lo cual partes de la nada, ¿no? De decir, bueno, pues tengo que ir recogiendo esta información o crear la documentación. En algún caso pues hemos tenido suerte y el cliente ha puesto un analista funcional para hacer toda esta documentación, con lo cual pues te facilita mucho, ¿no? Pero lo normal no es que esto suceda, ¿no? Por otro lado, no está contemplada el manejo de esta información ni la documentación de funcionar muchísimas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque el cliente pues también
te aprieta, ¿no? Y dice, bueno, pues es que suelen ser, de estos proyectos complejos suelen ser presupuestos grandes, entonces, pues bueno, te aprietan en el presupuesto porque necesitan ahorrar y al final pues eso acaba impactando en los tiempos de desarrollo, pero su sitio y su funcionalidad no se limita por mucho MVP que se haga y por mucho scope, pero al final esto pues es una realidad. Otra parte que ya he mencionado, las personas, el equipo va cambiando, no es lo mismo las personas que inician el proyecto al comienzo, en esta fase de research, de ideación y definición un poquito de la estrategia de un producto, que el que está implementando al final, ¿no? Y cómo puedes alinear a estas personas, pues es un problema porque, o durante el proyecto, ¿no? Pues cambia un perfil, pues yo qué sé, porque a lo mejor deja la compañía, o el equipo ha cambiado, por lo que sea, ¿no? O porque cambian de proveedor y heredas el trabajo de otro proveedor a mitad de camino, ¿no? Entonces, ese conocimiento que se había adquirido, pues se va perdiendo, ¿no? Y por último, el contenido, o sea, hacer un análisis de todo el contenido que vas a tener que manejar durante un proyecto, pues es muy difícil de hacer primero y segundo de hacerlo bien, porque es verdad que muchas veces ni lo ves, ¿no? O sea, a veces entras a un proyecto y parece que es un área privada así muy sencillita y luego te das cuenta que tiene más casuísticas, más problemáticas de las que te imaginabas, ¿no? Para que os hagáis una idea, he recopilado de un proyecto reciente, porque era lo que tenía más a mano, y es un proyecto de estos de área privada, pequeñita, que, bueno, que se subestimó, yo creo, porque no parecía que tuviera mucho, ¿no? Y en tiempo de entrevistas, o sea, toda la información que puedes recopilar en entrevistas, tanto de stakeholders como usuarios, acumulamos 23 horas totales, con lo cual hay un montón de información que ya estás generando, que estás generando tú dentro del proyecto, ¿no? Pero es que además el cliente nos compartió contados útiles, o sea, como material de trabajo, 35 documentos, que en total eran 567 páginas. O sea, estas 567 páginas, para que os hagáis una idea, es como leerse la Ilíada de Homero, pero o sea, muchísimo más aburrido, os lo puedo asegurar, ¿vale? Yo quería plantear esta idea como de en un mundo ideal para ver a qué es lo que deberíamos aspirar, ¿no? Y a qué es lo que todas estas problemáticas, cómo se podrían corregir, y es pues eso, existe un documento así, organizado, fácil de consultar, un Confluence súper documentado del cliente, pues bueno, que te lo tienen todo organizado y lo que es relevante y te ayudan a hacer el proceso mucho más fácil, ¿no? Pues el cliente no pide rebajas, si tienes tiempo suficiente para documentar, un mes y medio. Si es verdad que nosotros estamos teniendo proyectos recientemente que empiezan por la definición funcional más que por la parte de diseño y no se deja la documentación hacia el final, pero es las menos veces. O sea, yo esto no lo suelo ver y normalmente no hay tiempo ni margen para documentar, ¿no? Y en un mundo ideal, además, a los diseñadores nos gusta documentar, que es algo que no nos gusta. O sea, se hace muy pesado, se te hace bola y explicar las especificaciones o recoger términos que le van a ayudar al programador que lo va a implementar el día de mañana para conocer y entender todas las casuísticas que tú has planteado en un diseño, pues la verdad es que se nos hace bola. Nos gusta diseñar y no nos gusta documentar. Y en un mundo ideal, pues todas estas entrevistas que hacemos y todos estos documentos, un robot artificial nos consigue extraer todo procesando el lenguaje y sacarnos las respuestas que necesitamos, pero no es la realidad, con lo cual nos toca pechugar y nos toca ocuparnos a nosotros, y esto pues genera trabajo y genera tiempo y es un esfuerzo, ¿vale? Algo de luz y algo de idea sobre cómo hacer esta gestión de la información o cómo he venido haciéndolo yo hasta ahora, ¿vale? Por un lado, como decía, como no viene contemplado en la estimación, en el presupuesto con el cliente, pues intenta contemplarlo tú, ¿no? Si dentro de la organización y de la planificación con el Project Manager no lo contemplas, al menos tú intenta, o sea, no hay una documentación, no hay oye, que hay que entregar aparte de los diseños y de las pantallas y del Figma con todo, hay que entregar una documentación. Si no está contemplado, intenta tú estimar ese tiempo que te va a llevar, al menos informar un poquito las casuísticas, ¿no? Porque si nos centramos, nos consumimos todo el tiempo en diseñar y no en documentar, pues es bastante fácil que luego tengas que sudar y te vuelva a ti o a otro compañero el problema de no tener bien documentada la información. Asignar a un responsable dentro del equipo. Si tú tienes a alguien que se ocupa de organizar esta información, pues
es mucho mejor porque se va a ocupar y ya sabes a quién preguntarle, oye, ¿dónde puedo encontrar esto? ¿Dónde puedo encontrar lo otro? La realidad es que lo que acaba siendo es como una especie de cajón desastre y el que empieza el proyecto documenta y tiene sus documentos y están entregados por ahí y luego el otro pasa y hace su carpeta y en fin, aunque tengas una carpeta de documentos, muchas veces pues acaba siendo aquello un cajón desastre. Entonces este responsable puede ocuparse de mantenerlo ordenado, de mantener esta carpeta. Esta carpeta no me vale una carpeta donde volcamos toda la información, además esa información no te llega de una, te vas recibiendo. De repente en el mes 3 te dicen, uy, pues mira, el documento de personalización que tenemos, te lo paso porque es un Excel y te lo envío. Entonces te lo envían a mitad del proyecto. Entonces, bueno, pues que alguien que se ocupe de organizar esta carpeta, que además si os fijáis en diferentes proyectos probablemente encuentres patrones, ¿no? Están los benchmarkings que han hecho anteriormente, los resultados de test o de surveys que han hecho. El documento brief lo que viene a ser es como un resumen de esa información más importante, vamos a verlo un poco más en detalle más adelante, pero la idea es que tengas un documento de referencia donde todo el mundo pueda encontrar la información o orientarse con el proyecto, ¿vale? Y lo puedes crear donde tú quieras. Nosotros en Hans ahora mismo estamos utilizando Notion como knowledge base, pero vamos, que puedes hacerlo donde sea. En cliente a lo mejor están utilizando Confluence, que a mí Confluence la verdad es que ahora me gusta mucho, antes no me gustaba tanto, pero vamos, que puedes utilizar la herramienta que quieras. Crea una matriz de criterios objetivos. ¿Qué es una matriz de criterios objetivos? Una matriz de criterios objetivos, digo por tercera vez, es un listado de criterios que te ayudan de manera objetiva a evaluar lo que estás diseñando o en la toma de decisiones, ¿no? Porque muchas veces durante los procesos de diseño te encuentras con opiniones subjetivas, darle una vuelta, el me gusta o no me gusta, que es trabajo de un diseñador también, educar al cliente en no utilizar ese lenguaje, intentar extraer realmente qué es lo que te quiere decir cuando te dice un no me gusta, darle una vuelta, ¿no? Pero si tú creas una lista de criterios que te ayudan a eliminar toda esa subjetividad, te va a ayudar tanto a ti para preparar los diseños y justificar y argumentar qué es lo que estás diseñando y por qué lo estás diseñando, tanto como para argumentar dentro del cliente, ¿no? Y estos criterios realmente salen de esta información que nos ha facilitado el cliente, no son criterios que tú establezcas como principios de diseño porque crees que tienen que aplicar a tu proyecto después de hacer un research, sino que salen de la información que nos ha facilitado el cliente como objetivos del proyecto, como requerimientos del proyecto, oportunidad, etc. Esto lo vamos a ver ahora. Vale. Usa estos criterios para tomar estas decisiones. Es decir, lo ideal de esta matriz es que todo el mundo la tenga clara, que todo el mundo la conozca y que si no puedes trabajarla con el cliente porque, por lo que sea y estás tú de diseñador y no puedes impactar, que al menos tú la tengas ahí y la lleves preparada para las revisiones de diseño, de manera que vas preparado y siempre te pueden ayudar, ¿no? Si tú tienes un cliente que te está diciendo, no, es que a mí me gusta esto así o esto así. Por ejemplo, la discusión típica que se produce con el botón el enlace de login, de acceso a la cuenta del usuario, ¿no? Pues si tu criterio, o sea, si tú tienes como KPI principal ir a registro porque tienes un producto nuevo y no tienes usuarios y tu objetivo principal, porque es un producto inmaduro, es obtener usuarios, pues no vas a poner accede, pon registro, ¿no? Entonces esas decisiones, esas discusiones que se generan de, no, pues el estándar o el patrón es poner login, acceso, ¿no? Oye, sea un poco más estratégico, ¿no? Y usa estos criterios que al final se extraen de esta información que te ha dado el cliente y son objetivos y no hay decisión, ¿no? O sea, no hay discusión, perdón. Y crea el hábito de documentar, que es lo que decía antes, no te gusta, no nos gusta, se hace muy pesado, se hace bola, no sé hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más lo haces, menos te cuesta y más mejoras en la parte de documentación, ¿no? Y si documentas, compártelo con el equipo y avisa si hay actualizaciones, porque esto les va a ayudar mucho tanto a los que se van incorporando como a los que vienen después, decir, oye, aquí está toda la información centralizada y si tienes un handover o tienes que hacer un onboarding a una persona nueva al proyecto, pues tener todo esto estructurado y organizado pues te va a facilitar muchísimo. Para que os hagáis una idea un poquito de cómo se organizaría todo esto que os estoy contando, toda esta información, lo que os hablaba de hacer, bueno, tú tienes tu proyecto que empieza y tienes tu carpeta de cliente donde sea en Dropbox o en donde lo utilices
y tienes tu carpeta de documentos del cliente, ¿no? Esta carpeta donde, bueno, aparte tienes la carpeta de trabajo, aparte tienes la carpeta de entregables, cómo organizas tú tu proyecto. Ahí cada maestrillo tiene su librillo. Pero tú tienes tu carpeta de documentos que te ha entregado el cliente, que intenta estructurarla un poquito pues, en esas categorías que yo decía que más o menos se pueden repetir y de las que puedes percibir patrones en diferentes proyectos, ¿no? Entonces, documentación de la operativa del cliente. Pues muchas veces te pasan un flujo, a veces infernal, que es imposible de descifrar, pero bueno, tienes esa documentación, la tienes ahí almacenada, pues benchmarkings que han hecho de la competencia o que les han hecho otros proveedores, otros consultores, el research que han hecho con anterioridad, yo qué sé, documentos de marca, la guía de estilo, yo qué sé, pero toda esa información del cliente que esté en un sitio y que esté organizada, ¿vale? Porque si te la van mandando encima por Slack o por email o por lo que sea, pues se va a perder probablemente. Este documento funcional, que yo soy defensora de crearlos, hace años los veía casi siempre, cada vez los veo menos, pero creo que son súper importantes porque si nos apoyamos en la memoria es muy traicionera y, como decía, en un proyecto pasan muchas personas por el proyecto, se puede alargar, incluso puede cambiar la gente del lado del cliente y ahí la memoria se pierde, con lo cual todo lo que esté escrito, todo lo que se puede consultar. Y bueno, pues ahí en este documento funcional pues lo vas informando por secciones y lo puedes ir enriqueciendo pues con enlaces a las entregas o incluso con capturas, y si vas avanzando en el proyecto y tienes tiempo suficiente, pues lo ideal ya es incluso ilustrar en algunos casos pues las casuísticas, imagínate, de un drop down o de un campo de formulario que es dinámico, pues dependiendo de la información que nos haya dado el usuario, pues esas casuísticas poder mostrarlas para que luego el programador las identifique en los diseños, ¿no? Y por último, este documento brief o guía, que ahora os voy a explicar el contenido, el contenido que debería tener, ¿vale? Este documento, aparte de recoger la matriz de criterios objetivos, que lo he puesto al final, tiene que empezar o tiene un objetivo muy claro, que es alinear a todos en la visión de lo que se está construyendo, ¿no? Lo que se está diseñando. Y empezamos por el problema que se plantea. Muchas veces te viene el cliente: necesito rediseñar esto, ¿vale? ¿Pero por qué? ¿No? Y ahondar en estas primeras entrevistas con los clientes para entender realmente cuál es la problemática que estás intentando solucionar, pues es bastante útil, ¿no? Porque al final se me ha ido otra vez la conexión. ¿Me oís? Sí, 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 te Sí, oímos. es que creo que con la lluvia se va un poquito. Como decía, el problema, ¿no? O sea, ¿cuál es la problemática de la que surge esta necesidad de hacer un rediseño o de hacer un nuevo producto, ¿no? Y cuando es un nuevo producto parece que este pain point está más identificado, pero cuando es un proyecto, pues eso, de rediseño, porque es un cliente que ya está operando online, pues a veces está un poco difuso, no te lo terminan de trasladar. Hay un montón de recursos por ahí de cómo redactar un problem statement. Yo os invito a que lo practiquéis también, porque ayuda mucho a entender y alinear a la gente. Y también me he encontrado en proyectos que haces un postmortem después y que cuando ves cómo entendían o qué es lo que estaban haciendo cada persona dentro del proyecto, te das cuenta de que no estaban alineados en lo que tenían que solucionar, ¿no? La oportunidad identificada, y la oportunidad no es hay que diseñar una app. Cuando estás diseñando un nuevo producto o un nuevo servicio, esta oportunidad tiene que ser súper abierta y jamás incluir la solución, ¿no? Entonces, se trataría de intentar decir, bueno, pues si el problema es que tenemos un programa de fidelización que da un montón de beneficios y que sabemos que funciona bien, pero nuestros clientes no se están dando cuenta de usarlo, pues la oportunidad es mejorar la comunicación para que los usuarios, ¿no?, o los clientes entiendan todas las capacidades que tiene nuestro programa de fidelización, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero no estoy diciendo qué pasa por rediseñar, ni por crear X secciones, ni de nada en concreto, ¿no? Los objetivos o KPIs que puede ser que nos los haya trasladado el cliente o puede ser que los estéis construyendo con el cliente. A veces tienen necesidades de negocio muy claras y otras veces
pues no están claros. Entonces los construyes conjuntamente. Pero esos objetivos, que pueden ser 4 o 5, intentar resumirlos. A veces son 3. Si hay uno solo, pues mira, fenomenal, súper claro y vamos todos en una única dirección. Pero esos objetivos, tenerlos listados. Y además por este orden, ¿no? ¿Cuál es el problema, cuál es la oportunidad y cuáles son los objetivos que queremos cumplir con esta oportunidad, ¿no? También es muy interesante hacer un ejercicio de visionado, ¿no? De crear una visión de qué es lo que queremos obtener con este diseño, con este rediseño, ¿no? Y este es un ejercicio que quizás sea un poquito más largo que como lo voy a redactar, pero basándote en las personas, si tienes unas personas creadas para estos arquetipos que tienes para tu proyecto, puedes tratar de responder en un ejercicio de imaginación, ¿no? de visualización del futuro, eh, cómo estás impactando al cliente en la solución de su problema, ¿no? O en la situación en la que va a utilizar tu producto, ¿no? Entonces, preguntarte cómo ha sido impactado, cómo le ha cambiado la vida o cómo le ha cambiado el hábito, lo que estuviera haciendo con tu producto, ¿no? O sea, la actividad que estaba realizando, cómo le ha cambiado, cómo le has facilitado o cómo le has simplificado o cómo le has mejorado y cómo se siente después de ese cambio, ¿no? Entonces, y este es un ejercicio muy bonito porque se construye una frase, un párrafo en el que puedes envisionar qué es lo que quieres perseguir, ¿no? Y no es nada definido concreto, sino que es un poco como un sentimiento, ¿no? de qué es lo que quieres alcanzar. Hasta ahora todos son parrafitos, son puntos muy cortos y estos 4 puntos te podrían caber en una 4, o sea, no es un documento súper grande, que es lo que quiero que os hagáis una idea, ¿no? También los requerimientos técnicos, esto es como en cualquier scope de proyecto, pues tienes tus requerimientos técnicos, pero bueno, que estén aquí recogidos también, pues es útil para que todo el mundo los tenga a mano y los sepan y estemos seguros de que todos los que participan en el proyecto los conocen. Insights o conocimiento adquirido. Esto es como intentar sintetizar o sacar de todo lo que vas aprendiendo durante el proyecto, sobre todo al principio, que en las fases de inmersión o de research, que es donde vas adquiriendo mucho conocimiento, intentar sintetizarlo para que los que vengan después no tengan que leerse todo el documento o mirarse todas las entrevistas con usuarios o que de alguna manera que puedan digerir esa información, ¿no? Entonces, no se trata de hacer algo muy largo, pero sí que lo puedan leer o hacerse una idea de al menos los más importantes y siempre puedes enlazarle al documento completo y que lo miren, ¿no? Por otro lado, este listado de enlaces a documentos, ¿no? Pues te enlazo a la carpeta donde te estoy refiriendo a los documentos del cliente o a la carpeta de los entregables o a una entrega en concreto, ¿no? Como decía, pues de los insights te hago un link a todos los documentos más extendidos por si quieres otra vez la conexión. ¿Me oís bien? Sí, se te oye Sí, así. perfecto. Fenomenal. Es que me aparece el mensajito de internet y ya acabó. Y por último, también mantener esta matriz de criterios objetivos, que a lo mejor pues, no son más de 15, como mucho 20, o a lo mejor entre 10 y 20 ponte que extraigas y que estos los extraes de aquí, ¿no? De este problema, de esta oportunidad, de estos KPIs, de toda esta información que tiene. Que estos criterios, pues eso, los extraes de esta información previa que tienes listada en este documento y que si puedes evaluarlos dándole un valor, porque quizá un criterio valga más que otro y en un momento dado pues te puede servir, ¿no? Tenerlos priorizados por los que tienen más valor frente a otros que puedan ser secundarios, pues para poder hacer estas revisiones de diseño y argumentar tus diseños pues de manera más objetiva y que no haya y eliminar la subjetividad, ¿vale? Y ya está, esto es todo. Muchísimas gracias a la escuela por invitarme a la charla, por contar conmigo como mentora y por escucharme los que habéis llegado hasta aquí, porque después de la charla de Patricia digo, madre mía, vaya rollo les voy a echar. Me podéis contactar a través de mi email de Hanzo o en LinkedIn y ya está. Muchísimas gracias. Espero que os haya sido interesante y útil. Nada, bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? Que han dicho por ahí demasiado útil, que me ha encantado y al final es un poco lo que decías al inicio de tu charla, ¿no? Que al final, bueno, pues es algo de lo que no se habla, todo ese proceso del back office que está detrás, esto de documentar, esto de investigar. Yo creo que en el mundo de la creatividad en general
es algo que no gusta, ¿no? O sea, documentar normalmente lo hacen los documentalistas, que es gente maravillosa, que le encanta el trabajo, pero estamos más como para otras cosas. Nos gusta más innovar, crear y es cierto que esa labor es muy relevante. Por volver primero a Patricia, que supongo que sigue por aquí, no te ve ahora mismo, pero supongo que estás... Estoy. Hola Patricia. Nada, también pues eso, me ha encantado, ¿no? Esta introducción a lo que es lo básico que has dicho al inicio, pasar del mundo real a ese término paraguas que sería el de la realidad extendida que acoge a esos dos términos que enmarcaban tu charla, ¿no? Que era como lo que quizá llamaba más la atención a gran parte de la gente que está hoy aquí o que va a ver la charla a posteriori, que son la realidad aumentada y la realidad virtual. Han salido, ya os digo, poquitas preguntas. Sí que, pues eso, ha hecho un comentario Adrián, justo cuando estabas poniendo los ejemplos de esos posibles mareos, ¿no? Esos movimientos quizá de cámara, bueno, más que de cámara, ¿no? Sí, de pantalla tan abruptos que pueden generar esa sensación de mareo de montaña rusa. Él decía, si era pues eso, un comentario, ¿no? Si el contexto de la aplicación no ayuda, plantear el movimiento puede ser un dolor de cabeza para usuarios y para diseño y desarrollo. Que entiendo que, bueno, por ahí va, ¿no? Perfectamente. Sí, totalmente. Bueno, hay recursos de diseño como por ejemplo cerrar la capacidad de ver. Por ejemplo, la última actualización de la aplicación de las montañas rusas, que es una aplicación que pues, es que el concepto marea en sí. La solución que tienen es ponerte un casco virtual, entonces tu campo de visión se hace mucho más pequeño. Entonces, el no ver a los lados un entorno estático, eso ayuda, por ejemplo, a esa sensación de no marearte, ese motion sickness que creo que también comentaban por ahí. Hay recursos que, lo que he dicho, no hay nada estándar ahora. La gente lo que hace es como voy a ver esta aplicación, cómo ha resuelto este problema principalmente. Uh-huh. Y bueno, voy a hacer algo que igual está un poco feo, ¿no? Que es devolverte la pregunta que has lanzado al final. Yo digo, igual se anima la gente y contesta, pero no les da vergüenza, ¿no? Pues eso, ¿qué elementos del diseño 2D? Pues si puedes a lo mejor ampliarlo un poquito y dar algún ejemplo de qué elementos del diseño 2D podemos trasladar al VR. Por ejemplo, un elemento que es muy difícil de trasladar es el de los teclados, que es algo necesario, sobre todo para iniciar sesión en las aplicaciones, y es necesario que pasemos del el diseño 2D a esa UI en espacial que hemos visto en realidad virtual. Pero al final la experiencia es un poco como iniciar sesión en la televisión, que también es un dolor, como A, B, C. Entonces, todavía no hay una solución, por ejemplo, que a mí me guste, ni que me parezca intuitiva, ni que sea útil porque te sale todavía de la experiencia, pero la mejor manera que hay ahora mismo es trasladar ese diseño 2D que ahora tenemos, pues, por ejemplo, para la tele, de introducir los datos marcando las teclas 1-1 a esa UI en realidad virtual. Uh-huh. Pero luego a ver qué otras cosas se le ocurren a la gente. Bueno, ¿estáis a tiempo, por favor? O sea, me encantaría que lanzarais por ahí por el chat o si alguien quiere abrir el micro y compartirlo. A nosotros nos encanta que participéis, ¿vale? Que yo normalmente abro la cámara y me pongo aquí a recoger las preguntas que hacéis porque a la mayoría os da vergüenza, pero que nosotros encantadísimos de que, pues eso, hagáis clic, que os quitéis el mute y enseñéis la pantalla. Se ha animado por aquí Carlos Rojas en el chat y dice: Patricia, interesante cómo planteaste el tamaño de los dispositivos BIES, los entornos 360 de la realidad virtual. Pregunta: ¿qué autores aconsejas leer para profundizar en esta temática? Pues mira, estaba mirando, si me dais un segundo que recupero un libro que tengo aquí a mi lado, dame un segundo. Pero ahora mismo, por ejemplo, hay un libro en Amazon que se llama UX for Design, que es en inglés, ahí lo siento mucho, pero está muy interesante para tips de mismo HKA. Y, por ejemplo, este libro es uno de mis favoritos, sobre todo que está muy orientado a casos de uso, casos de éxito. Reality Check de Jeremy Dalton es uno de mis libros favoritos para XR.
que os animo a leer, y hay un montón de tips, de casos de uso, de dispositivos, de cuál es el estado del mercado y casos de uso reales que se han aplicado y que han resuelto problemas. Vale, genial. Lo acabo de localizar, lo comparto por... Bueno, no, me ha salido otra Lo cosa. pongo yo, Reality Check de Jeremy Dalton. Perfecto. Pues hay bastantes libros con ese título. No salía de primera. Genial. Lo rescatamos. Es la típica pregunta, ¿no? Al final yo creo que es algo que cuando te interesa una materia o te despiertan el interés, al final quieres saber dónde puedes rascar, ¿no? O sea, hay algún tipo de página web, bueno, a qué recursos puedes acceder para seguir profundizando sobre ello. Reality Check, perfecto. ¿Cómo se llama el libro? Vale, también preguntan, Sonia, ¿qué recomiendas para los temas que has tratado? Ya que hemos abierto la veda de los libros, si quieres, o te lo vas pensando por si hay alguno más. Libros no hay, o sea, esto es cosecha propia de experiencia, de formación que he ido. Yo soy eterna estudiante y me gusta aprender y además es que voy cogiendo de diferentes disciplinas, con lo cual no es algo de... Pero si tengo que recomendar algo es gestión de proyectos y entender un poquito pues cómo es la vida de un proyecto, no solamente en tu área de acción, si haces UI, o sea, si haces UX UI, sino que intentes entender cuanto más conocimiento adquieras de todo el proceso, pues mejor. Pero esto al final es cosecha propia de la experiencia, no he visto yo libros y luego todo lo que puedas aprender de arquitectura de la información. Yo siempre he recomendado el libro del oso polar, el de Peter Morville y Rosenfeld, que bueno, para temas de arquitectura de información es súper útil y sobre todo pues eso, para aprender a estructurar o a crear sistemas de navegación. También para estos sitios que son complejos y tienen mucho contenido, pues también es muy útil. Pero lo que es así del puro proceso de gestión de la documental, yo no he leído nada. O sea, esto es aprendido todo de la marcha. O sea, documentar se aprende documentando. O sea... Bueno, por aquí lo tienen claro en el chat, Steffi y ya dicen que vas a tener que escribir un libro. Sobre este tema, ¿no? La lista de los más aburridos. No. De verdad, no ha sido aburrido para nada, O sea, para nada, para nada. Es como el tema de la documentación, el tema de definir las KPIs, definir los objetivos, ¿no? Para tener muy, muy claro qué es lo que quieres analizar, para luego poder evaluar. Es el eterno dilema, lo que siempre se deja al último y es vital, es súper importante, o sea que no, en absoluto. Y ya te digo que todos los comentarios han sido maravillosos, me ha encantado, qué maravilla, da gusto escucharte hablar, qué útil. Pues me alegro porque la verdad es que es un dolor y cuando no lo haces y sufres en tus propias carnes el traspaso de información y la pérdida de conocimiento, sufres mucho y sobre todo que te sientes que estás dando una calidad de servicio al cliente nefasta, pero es que es la realidad. O sea, un proyecto que dura muchos meses se acaba perdiendo el conocimiento, con lo cual intentar poner remedio es importante. Genial. Volvemos a Patricia, que han entrado un par de preguntitas más. Pregunta Raúl, ¿crees que este nuevo universo que abre la realidad, bueno, el XR extendida, realidad extendida, estaba ahí, me he quedado en blanco, perdonad, supondría a medio plazo nuevas oportunidades para interfaces más accesibles? Es un tema. Muy buena pregunta. Antes de contestar esta, quiero contestar a una que se ha quedado un poco para arriba, que comentaban que los estados de interacción de los componentes, que es algo que no podemos perder del 2D, como por ejemplo clicar un botón, y es verdad, y ya en la realidad que esperamos que los botones que reaccionen de una manera, y es importantísimo dar feedback al usuario, porque si no vamos a perder esa inmersión y esa toma de tierra que comentábamos y nos va a sacar de la experiencia porque no van a reaccionar como estamos acostumbrados. Sobre el tema de la accesibilidad, aquí hay un mundo por explorar. No hay nada definido, hay muy pocos estudios, sobre todo en temas de la vista. Por ejemplo, yo que llevo gafas, pues con las gafas de realidad virtual sí que hay un sistema para que me puedo poner otras gafas, pero con las gafas de realidad mixta, que en sí son unas gafas, pues tengo opción de ponerme lentillas o no ver.
A lo mejor otras personas que tienen otras discapacidades pues más físicas, sí que se está haciendo bastante avance en dispositivos ápticos que les permitan tener ese efecto que a veces llaman de brazo fantasma o de pierna fantasma, que realmente no está ahí, pero ellos lo sienten, pues al final la realidad virtual lo pueden ver. Y es más, en Oculus, las Oculus Quest, que es un dispositivo de realidad virtual de Facebook, tienen un modo que es con manos, es decir, que te identifica las manos y puedes interactuar con gestos. Tienen un modo de accesibilidad que puedes indicar si tienes alguna discapacidad y que no tienes una mano, simplemente para que solo te identifique una mano, los gestos o que estén en restringido. Entonces, esto es un universo bastante por explorar y todavía mucho por hacer, pero para personas con movilidad reducida también habrá muchas posibilidades de visitar lugares que de otra manera no podrían hacerlo. Claro, abre nuevas puertas. Voy a lanzar también que, bueno, Héctor y Jorge estáis muy calladitos desde el principio, bueno, también Sonia, no sé si, pues el tema de la accesibilidad, que es un tema, es uno de los grandes olvidados también, con esto de lo de documentar, ¿no? y medir, evaluar. Si conocéis algún ejemplo, ¿no? De algún proyecto o, porque, bueno, ya que ha salido por ahí la pregunta y es algo que se puede ampliar, o incluso algún proyecto de realidad aumentada que al escuchar a Patricia os haya venido a la cabeza, ¿no? Más que nada pensando en toda la experiencia que tenéis y el conocimiento o de proyectos en los que hayáis podido participar. Igual no es el caso o no se os ocurre ahora. En mi caso, en relación a la realidad aumentada, no, pero sí que con interfaces de voz, que eso seguro que Héctor tiene más que yo que decir, estar allí en Amazon, que lo tiene muy cerca. Sí que para las personas mayores hay como una tendencia muy grande ahora como a incluirlas en interfaces de voz para ayudarles a manejar la tecnología. Y al final creo que es un punto que está despegando ahora y que está creciendo un montón donde hay un margen muy grande para hacer accesible la tecnología que quizá de alguna manera el smartphone o el entorno donde todos estamos tan habituados de una forma conversacional de interacción sí que se puede. Y el otro día vi un chaleco que tiene vibraciones ápticas, que mola bastante, porque al final eso te permite, si no oyes, te permite sentir la música. Y creo que lo están implantando también en videojuegos y en conciertos y en experiencias de realidad virtual, porque es otra forma de sentir la música sin tener que escucharla. Y me pareció flipante. Creo que cuesta 700 pavos, así que bueno, a ahorrar todo el mundo. Esas cosas son Sabía bastante... yo que algún ejemplo teníais por ahí. Yo quería compartir un poco con respecto a la charla de Sonia. Justo he cambiado de proyecto ahora y he tenido la suerte de entrar en un proyecto muy bien documentado. Y la verdad que es una maravilla, porque es que o sea, te sientas recogido, ¿no? Y haces una pregunta y de repente te mandan un link a la documentación. Y es como, qué maravilla, ahora me puedo dedicar a hacer mi trabajo y no hacer de Indiana Jones en el templo perdido. Y luego hay otra cosa importante, ¿no? Que es que dices, ostras, esta persona es buena. Atención, ha documentado su trabajo. Me encanta este tío, ¿sabes? O sea, es como, has tenido el detalle de documentar, no solo, o sea, de pensar en los demás, que es algo muy importante. Y claro, porque cuando tú tienes la información no necesitas compartirla. Muchas veces yo creo que de ahí viene el efecto de no documentar, ¿no? Que dices, bueno, si yo lo sé, ¿qué me importa? Y es una maravilla. En Amazon sí que hay una serie de prácticas y de mecanismos para documentar, pero la verdad que no todo el mundo los sigue. Y cuando se siguen, pues es una auténtica maravilla. Y estoy totalmente de acuerdo en que tenemos todos que documentar más, porque además yo creo que también es un modo de estructurarte la cabeza, que es también muy bonito, ¿no? Porque documentas al mismo tiempo, interiorizas lo que estás documentando y lo estructuras y generas una especie de mapa ahí en el background de tu cabeza. Luego, cuando tienes que tomar una decisión de diseño, pues puedes acudir a él y decir, ah, vale, pues esto no estaba. Y me atrevería a decir, bueno, está ligado, ¿no? No son cosas distintas, pero documentar y escribir sobre lo que hacemos. Antes de empezar a diseñar, escribir mucho. Coger y decir, vale,
esto no sé cómo es. O sea, hay veces que no entendemos ni qué narices estamos haciendo, ¿no? Porque de repente nos damos cuenta de que nos faltan una serie de datos que son cruciales para entender qué tipo de solución vamos a hacer. Y entonces, casi que hacer una especie como autorreflexión, ¿no? En escrito, y eso te ayuda un poco a documentar y a clarificar un poco, pues eso, qué quieres hacer, por qué lo quieres hacer, realmente qué narices estás haciendo, y de ahí luego el diseño ya casi que fluye solo, ¿no? Por decirlo de algún modo. Bueno, nunca es tan feliz, nada es tan feliz en la vida, pero fluye mucho mejor. Y Sí, totalmente. Además hay una cosa que es muy importante esto que estás diciendo de escribirlo y es ponerte en la piel de explicarlo a otro. Que eso en algún momento lo vas a tener que hacer, porque en algún momento tú tienes que presentar tus diseños a un stakeholder del cliente o a otro diseñador que está en el proyecto o lo que sea, pero en algún momento vas a tener que explicar tus diseños. Y si tú lo has escrito, lo has pensado, como tú dices, pues también vas a ejercitar las palabras, ¿no? El uso de las palabras para explicar el diseño, que cuando lo intentas hacer sin tener una imagen, porque claro, todo lo que hacemos nosotros es visual, o al menos los que no hacen accesibilidad pura y dura, lo estamos haciendo, la mayoría que estamos haciendo UX UI son pantallas visuales, con lo cual, no, pues este botón o el no sé qué, pero si lo tienes que redactar de alguna manera y tienes que explicar qué hace ese botón, te das cuenta que, anda, pues no había pensado en este proceso, anda, pues no había definido esto otro, uy, pues aquí se me ha dejado un caso, o sea, que explicar, que redactarlo de alguna manera también te ayuda a completar el diseño, al menos en mi experiencia. total, a mí también me encanta esta idea de contárselo a tu abuela. Es decir, tienes que llegar a un nivel de simplicidad tal, en realidad es como esta frase que dice, el documento que te mando, no me acuerdo si fue de Churchill o algo así, dice, el documento tiene 4 frases porque no tuve tiempo suficiente para hacerlo en una, ¿no? Es decir, al final es mucho más difícil simplificar hasta el punto en el que llegas a elementos core de lo que quieres contar y es capaz de contárselo a tu abuela y que lo entienda. Y bueno. Bueno, gracias Héctor. Jorge, creo que quieres decir algo, ¿no? Te acabas de quitar el mute. Bueno, iba a decir que en el fondo alineó con lo que... Bueno, yo aparte que soy un loco de la documentación, no me ha podido gustar más la charla de Sonia. Llevo toda la vida peleándome por documentar cosas y porque la documentación sea entendible y por empatizar con el equipo de desarrollo que viene después, porque muchas veces pecamos de decir, bueno, seguro que se entiende, si no lo entienden es porque ellos, bla, bla. Pues no se entiende porque no se entiende y hay que preocuparse por cubrir todos los estados y todos los casos de uso en tu documentación. Y es súper importante incluso para la estimación del proyecto y para que luego no se vayan de tiempos, bueno, es vital. Y lo que iba a decir es que en el proceso de síntesis de la investigación, cuando hacemos diseño de interacción y cuando entrevistamos a perfiles, la síntesis al final es una forma de contarlo, como ha dicho Héctor, para que lo entienda tu abuela, porque el proceso de bajar los insights, en el fondo es, pues tenemos muchísimo ruido, muchísima información y tenemos que llegar a esa perla o esa cosa que se entiende y que realmente refleja un proceso muy complejo, ¿no? Entonces, la síntesis al final no deja de ser narrativa y contar algo de una forma que lo puede entender cualquiera. Y por eso hacemos Customer Journeys y por eso hacemos arquetipos, porque son representaciones más sencillas de entender que 800 folios o un libro de arquitectura de la información. Y ya está. Me encanta que habléis de esto. O sea, yo al final creo que la habilidad de la síntesis es clave en cualquier proceso de diseño, pero desde el menor. O sea, si tú tienes que hacer un flyer de una discoteca, vas a tener que analizar y documentarte y vas a tener que simplificarlo en algo hiperreducido. Y estoy hablando de como de lo menos, o sea, un proceso de diseño muy simple, ¿no? Eh, Nada, muchas gracias, Sonia. Yo también, la verdad es que he disfrutado mucho con las 2 charlas. Me ha gustado mucho. Creo que también quiero agradecer un montón a la fidelidad de las personas, porque todavía tenemos aquí a 104 personas que están ahí escuchándonos. Tenemos todavía, Javier, perdona, algunas preguntas para Sonia. Vale, fenomenal. Porque incluso hay alguna persona, Adrián, por ejemplo, me la ha vuelto a poner y te tenía fichado y localizadísimo, no te preocupes, nada. Comentarios que siguen haciendo de buenísimo, muy interesante, esto vale oro, info súper clara y muy importante, ¿no? Por reforzar esto que dices de que no ha sido para nada un en absoluto, ¿no? Y ya te digo que por aquí va a salir un change.org para que saques un libro o así que me estoy preparando. Y nada, recupero esa pregunta que ha hecho por partida doble Adrián, decía, benditas descripciones de Figma,
bueno, pregunta sobre herramientas, ¿no? Habías hablado de Notion, de Confluence y él en ese momento comentó Figma, ¿no? Si podría ser una buena forma de ir documentando en vivo para no dejarlo hasta el final. Bueno, o sea, Figma, por ejemplo, es muy útil el tema de los comentarios para iterar con el cliente, sobre todo cuando tienes mucha prisa, ¿no? Ya entrega, ya tal, no sé qué, no sé cuánto, revisa, ajusta y tal. El tema de los comentarios en ese aspecto es muy útil, o es útil para ir apuntando el feedback del cliente cuando te lo pasan en un documento, pues que lo puedas ubicar y tal. A nivel de documentación, en Hanzo, en la metodología que tenemos establecida para trabajar en Figma, también la teníamos antes en Sketch, ¿no? Al final tienes unos métodos como para documentar o poner esas llamadas al documento, ¿no? Pero no puedes buscar por términos, no puedes hacer comentarios sobre el comentario, o sea, sí puedes hacer el comentario, pero vamos, que al final no quedan visibles, ¿no? Y un documento, por ejemplo, de Google Docs a veces es mucho más práctico, ¿no? Porque de momento yo de lo que he utilizado, lo más práctico es mientras lo vas construyendo, porque puedes generar las conversaciones en el lateral a través de comentarios, es Google Docs, con lo cual pues tienes el documento, lo vas trabajando, lo vas y luego es muy fácilmente volcarlo a Confluence, cuando ya lo tienes trabajado y lo tienes terminado, ¿no? Y en Confluence puedes generar esta navegación, con lo cual que te va a facilitar mucho después el encuentro, ¿no? Para mí hay dos funciones diferentes. Una es indicar en el diseño ciertas cosas y para eso Figma, pues tú puedes hacer esas llamadas a la acción a través de comentarios, que yo creo que no es la herramienta porque los comentarios al final quedan ocultos y tienes que ir navegándolos, pero sí puedes ir poniendo dentro del mismo documento pues estas llamadas al contenido. Pero para mí una manera más visual para que puedas escanear y encontrar fácilmente la información tiene que ser en una herramienta en la que puedas pues eso, utilizar el buscador y encontrar esas palabras para ubicar también un poquito la información más fácil, que puedas tener un índice navegable para que te ayude a ubicarte. Pero Figma a nivel de documentación, tal y como entiendo, documentación funcional, no sé, este documento brief que yo digo inicial donde recopilas la información, sí, podrías tenerlo en tu Figma como documento Biblia antes de empezar, que todo el mundo pase por aquí. Eso sí, por ejemplo, porque al final maquetar ese documento te da igual hacerlo en Figma que en Keynote, que en lo que sea, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un mix de herramientas y todavía no hay una única herramienta, ni creo que sea útil tener una única herramienta que lo haga todo. Sobre esto de herramientas acaba de entrar, tengo dos preguntas, ¿vale? Por ahí pendientes, no Gregorio y Olga, pero como es sobre herramientas, acaba de preguntar Marta, ¿qué herramienta recomiendas visual más documentación? Visual, yo con Figma estoy encantada. O sea, me parece súper cómodo a nivel de navegación, de consulta, pues eso, que es accesible y si lo tienes un poquito estructurado, es fácil encontrar la información y ver el progreso del proyecto y compartirlo con el cliente, hacer los prototipos. O sea, yo creo que ha sido un paso importante para diseño digital la herramienta visual de Figma. Para documentación, pues como decía, para mí el bruto que empiezas a trabajar, a lo mejor por trozos lo vas haciendo en Google Docs, pero bueno, luego es un poco lo que te toque y con lo que te sientas más a gusto. Si el cliente tiene Confluence, pues te va a tocar documentar en Confluence o volcar esa documentación a Confluence y utilizarlo. Pero vamos, que depende un poco. Notion, pues a mí es una herramienta que me gusta mucho también, pero que al final no depende mucho de ti. Todas funcionan más o menos igual o tienen las funcionalidades de poder estructurar la información con un mini sistema de navegación, una mini arquitectura que te ayude a encontrar las cosas y un buscador, que eso es lo importante. Asana también podría ser una opción como herramienta de gestión porque tienes tus tareas y puedes documentar y con el buscador pues también puedes encontrar y las puedes ubicar en el tiempo. Yo también he documentado, pues, por ejemplo, feedback de cliente metiéndolo en los logs del proyecto, ¿no? Que también te queda ahí reflejado, pero soy más partidaria de intentar recopilarlo todo en uno o dos sitios, pero para que lo tenga accesible todo el mundo y, como dicen por ahí, sí, colaborativo. Siempre, ¿no? Que se pueda participar. También Me preguntaba... gustaría, Yolanda, perdona, me gustaría añadir una cosa súper breve. Es que una cosa que a veces la simplicidad es lo mejor. Nosotros en Amazon una cosa que hacemos es que en el cover del proyecto simplemente tenemos un link a la documentación, siempre.
¿vale? Es un hyperlink ahí que te lleva, en nuestro caso usamos un software que se llama Quip, pero que da igual, quiero decir, el software de texto que cada uno usa. Entonces así tienes la seguridad de que todo el mundo, cuando recoja la documentación, cuando le pases el link, ¿no? Porque siempre hay gente que no tiene contexto y recibe de repente el link y dice, bueno, ¿esto qué es? Siempre en el cover vas a tener ahí un link a la documentación y bueno, solo quería añadir eso. Como idea. Está muy guay. La pillo. Es muy buena idea, la verdad. Siempre tener ese acceso, ¿no? Por ahí a mano. Bueno, volviendo a lo que Olga que preguntaba, ¿cuándo consideras, te decía hola Sonia, ¿cuándo consideras que un proyecto es suficientemente grande como para hacer este tipo de documentación y gestión que nos has comentado? Yo diría que No hay proyecto pequeño, no hay proyecto grande. Yo esto es algo que al final, lo que decía, crea el hábito. Si puedes crear el hábito con proyectos pequeñitos, mejor que mejor, porque vas midiéndote los tiempos y vas viendo cómo es, ¿no? Si es verdad que no vas a tener una necesidad tan grande porque no te van a volcar tantos contenidos del departamento de no sé qué, el departamento de no sé cuántos, pero bueno, o sea, ser organizado e ir documentando es un hábito que pues, se lo aprendes desde el principio mucho mejor que no dejarlo para el final. Y bueno, documentos o sea, proyectos muy grandes, es que no te sé decir. Pues un proyecto que ya tenga una duración de mínimo 8 semanas de interacción, ya sí o sí, documentalo, no lo dejes pasar, porque 8 semanas de interacción son muchos wireframes. Entonces, más o menos ahí te puedes hacer una idea por si te vale como cálculo, pero vamos, que si lo empiezas a practicar desde proyectos pequeñitos, mejor. Genial. Comenta Jorge, que lo has puesto por aquí por el chat, que, pues bueno, si lo quieres decir tú, vamos, básicamente, ¿no? Eso que has puesto, que habéis migrado a... Sí, nosotros estamos en Notion, pero al final me gusta mucho Notion, pero no le estamos sacando todo el partido y al final hemos migrado a otras herramientas que son Spacely y ClickUp, que nos permiten visualizar Drive de una forma mucho más visual, y con ClickUp lo tenemos integrado para todo el tema de gestión de tareas y la verdad es que estamos muy contentos. Pues hay 1000 formas al final de gestionar. Claro, hay un montón de herramientas. Pues mira, de ClickUp ya te preguntaré porque estaba yo mirando así cositas. Igual te pregunto. Y bueno, y una última preguntita que hacía Gregorio Zafra para Sonia, que decía, ¿cómo separamos claramente el alcance de las responsabilidades del analista funcional y el trabajo del UX en las primeras fases del proyecto? Pues eso es muy fácil de responder. El analista funcional te documenta el ASIS, lo que hay actualmente, y el UX es el to be, lo que hay que construir. O sea, es una línea súper clara. Uno te escribe lo que existe y otro te escribe lo que tiene que existir en un futuro. O sea, es así. Muchas veces es verdad que va a haber momentos en el que el UX esté documentando algo que no se modifica de lo que ya existía. Entonces puedes coger y copiar y pegar, oye, pues si este proceso va a seguir los mismos pasos porque no se puede modificar, porque la tecnología, yo qué sé, porque es un proyecto fase 2, pues bueno, pues a lo mejor pues ya lo tienes documentado o simplemente refieres, si es un conference, pues linka, está explicado en el ASIS porque no se modifica, pues ya está, eso que te ahorras, pero básicamente la diferenciación es pasado-futuro. Genial. Pues nada, hemos acabado con las preguntas. No sé si queréis hacer tanto Patricia, Jorge, Héctor, Sonia algún último comentario y creo que nos despedimos. Todavía estamos aquí unos cuantos valientes, pero llevamos 1 hora y media. A mí se me ha pasado volando, supongo que al resto igual. Y nada, bueno, maravilloso dicen por aquí. Supongo que empezarán a poner más cosas. Ahí os dejo si queréis decir alguna última cosa, algún último comentario sobre vuestra charla, sobre las cosas que han salido, con qué os quedaríais igual. Lo dejo un poco a vuestro libre albedrío. Patricia. Venga, pues voy yo primero. Nada, yo por cerrar, que de nuevo muchísimas gracias. Me lo he pasado muy, muy bien y espero que os haya dado algunas bases para empezar a pensar en el diseño de experiencias. Hay muchísimas cosas que tener en cuenta y me daría para estar horas y horas aquí hablando, pero os lanzo un reto y que penséis
esa forma, qué cosas podemos reutilizar el diseño 2D y cómo podemos, y la pregunta abierta que ha quedado de cómo podemos crear experiencias de realidad extendida más accesibles. Y si os animáis, que lo publiquéis en LinkedIn, Instagram y Twitter y que mencionéis a la escuela y a mí. Así que, dicho esto, muchísimas gracias y ánimo con el curso. Gracias. Jorge, ¿quieres decir una última? Vamos así un poco por orden, si queréis, y nos despedimos. No, nada, que súper guay y que pues empezamos otra temporada de cursos y pues yo con muchas ganas de volver a aprender de los alumnos también, que es lo más guay de todo. Así que nada. Gracias, Jorge. Héctor. Nada, yo por mi parte que he disfrutado un montón las dos charlas, la de Patricia porque no tengo ni idea del tema, sinceramente, y entonces toda la diferenciación y los conceptos que han presentado me ha parecido súper interesantes. Solo el hecho de la superficie para la que hay que diseñar me parece ya, pum, que te estalla la cabeza. Y Sonia, me ha encantado la charla y además es un tema que me interesa y además un objetivo personal también que tengo, documentar mejor. Y nada, igual que Jorge, pues muchas ganas también de empezar los cursos y como él dice, siempre se aprende un montón, tanto de los profesores como de los alumnos, es todo forma parte de la misma pelota. Y encantado también de que Sonia en esta edición esté como mentora y muchas ganas de empezar también. Sonia, algo que quieras recopilar, documentar de esta charla. Esto hay que ponerlo estructurado y organizado. No, nada, que muchas gracias por contar conmigo, que la experiencia es genial de compartir y recibir todo este calor y que bueno, yo también me he llevado muchas cosas y que también me interesa mucho el tema de Patricia, que no tiene nada que ver con documentar, pero me interesa mucho y me ha resultado muy interesante sobre todo ver cómo se están desarrollando estas nuevas tecnologías, así que es el futuro. O sea, que... Falta mucho por documentar. Bueno, que ha sido un placer y con muchas ganas de estar con los alumnos también a ayudarles y a tutorizarles, bueno, ¿cómo se diga? Pues nada, lo he dicho, muchas gracias a todos. No sé si quieres también despedirte, Javier, y si no, pues... Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo, también a los asistentes. Espero que hayáis disfrutado. Yo he disfrutado un montón. Me ha encantado justamente que fueran charlas tan diferentes. Me han parecido como súper complementarias. No me he aburrido en ningún momento, Sonia. Nada, nada, nada. Al contrario. Nada, muchas gracias también, Patricia, porque es verdad que lo que decía al principio de la charla lo sigo manteniendo, ¿no? Como que has abierto ahí un melón de expectativas. Te estaba escuchando y de repente pensaba, claro, es que la cosa cambia, pero sí que hay una cosa que me interesa muchísimo, es la parte de la emoción, ¿no? Constante. Creo que eso está muy bien y es muy interesante y abre un mundo a los diseñadores brutal. Y nada, también te doy las gracias a ti, Yolanda, por toda la recopilación. Y nada, nos vemos pronto porque tenemos en este mes dos charlas más de sistemas y CRO y de UX Writing, la próxima, y luego después sistemas Connector, que estará por allí también, y una de Behavioral Design y CRO. Y pues nada, esperamos veros pronto y gracias a los ponentes.